Hola, Dios les bendiga ricamente esta mañana. Soy el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Este ministerio es con el único fin de edificar juntos nuestra vida en la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un asunto que es real en la vida de muchas personas y a veces no comprendemos cómo la gracia de Dios es, ¿verdad?, para con el ser humano. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de reclamar justicia cuando alguien obra mal contra nosotros. Queremos hacerles mal a esas personas. Alguien nos ofende y queremos ofenderlos de igual manera o quizás peor. Queremos aplicar la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Deseamos el mal a otras personas, que con la vara que midas serás medido. Todo eso es bíblico, pero el pagarle nosotros a esa persona de la misma manera o desearle a esa persona el mismo daño o el mismo mal que esa persona nos hizo, no está en nosotros aplicarla, está dejarla en las manos del Señor. Fíjense cómo voy a leer un pasaje en Lucas capítulo 9, versículo 51 al 56, 5 versículos. Quiero que miremos un principio basado en lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Que en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza del pecado, se nos hace bien difícil comprender y abrazar en una totalidad lo que es la gracia y la misericordia de Dios para el ser humano en general. En general. Esa es la palabra clave de esta mañana. Si le pusiera un título al mensaje, que le tengo que poner uno en el YouTube, sería no condenéis o no condenes a aquel por quien Cristo murió. No condenes a aquel por quien Cristo murió. Miren, en el Evangelio de San Lucas, en una ocasión, ¿verdad? Dice la escritura así, Lucas 9, del versículo 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él, Jesús, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esto es cuando se cumplió el tiempo, al final de su ministerio, cuando iba a enfrentar la muerte e iba a ser ascendido al cielo. Iba a morir y iba a resucitar de los muertos, dice, ¿verdad? Cuando se cumplió el tiempo en que él, Jesús, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto
era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Ustedes no saben de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Fíjense lo que les dice Jesús: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, que Él no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Es mi oración a Dios que el Señor nos ministre en nuestras vidas, en nuestros corazones a través de este pasaje, y que te traiga un entendimiento a ti, tú que de alguna manera has sido lastimado, lastimada por otras personas, y has declarado aún maldición contra esas personas y le has deseado el mal, o que les venga lo mismo a esas personas, que alguien los lastime de la misma manera. Y quieres el mal, quieres la venganza, quieres que Dios los castigue. Vamos a tratar, quiero tratar de poner nuestro enfoque en comprender o tratar de comprender lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Voy a hablar de dos situaciones diferentes, quizás de tres, que son casos de la vida real, y vamos a analizarlo, vamos a observar cada punto del punto de vista en nuestra humanidad, en nuestra carne, como seres humanos, como personas, fuera de religión, fuera de denominación, ¿verdad? Y vamos a verlo del punto de vista dentro de la gracia y la misericordia de Dios. En base a este pasaje, hay un pasaje en la escritura, no lo tengo en mis notas, por cuestiones de tiempo no lo puedo buscar. Esta mañana simplemente quiero compartir esto, porque en cierto sentido es aplicado a mi vida, y por momentos me siento, ¿cómo explicar? ¿Cómo explicar? ¿Cómo consolar? ¿Cómo edificar a que conozcamos más la gracia y la misericordia de Dios en diferentes asuntos en la vida? Vamos a poner, por ejemplo, voy a tocar una historia, es basada en la vida real. Como seres humanos, háganse esta pregunta, ¿no? Quiero hacerles esta pregunta como personas. ¿Ustedes qué creen que merece, por ejemplo, un padre de familia que abusa sexualmente a sus propias hijas, a su propia familia, sus propias hijas nacidas de su esposa?
¿Qué piensan de una persona así? ¿Merece el perdón de Dios o no lo merece? Muchas veces me llamaba la atención y me indignaba en el corazón un programa en la televisión en Latinoamérica de esta mujer. El programa se llamaba o se llama, no sé si todavía salga, no sé, Laura en América. Esta persona agarraba casos de personas así similares, casos donde la hermana de alguna mujer se estaba metiendo con el esposo, ¿verdad?, de su hermana, o abusaba así, en este caso siendo él el mismo padre de sus propios hijos, los manoseaba, los abusaba sexualmente, los violaba. Y decía esta mujer, me llamaba mucho la atención, una de sus palabras o de sus dichos que tenía en su programa: que saquen al desgraciado. Este hombre o esta persona, ya sea mujer o hombre, esta persona no tiene el perdón de Dios. Cuando el Señor me alcanzó, me preguntaba yo, ¿qué sabe esta señora de el perdón de Dios? ¿Qué sabe de la gracia y de la misericordia de Dios como para declarar esas palabras? Humanamente, volviendo al ejemplo, si nos diéramos cuenta de un padre que le faltó el respeto a su esposa, al hogar, a sus hijas, que las acosó sexualmente de una manera o de otra, solamente Dios sabe. Y les preguntara a ustedes qué piensan de esta persona. Que merezca que Dios lo perdone de acuerdo a nuestra vida de pecado en general, de nuestra propia vida. ¿Merecemos que Dios nos perdone? O sea, ¿merecemos el perdón de Dios en nuestras vidas en general por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por nuestra manera pecaminosa de vivir? No creo. Yo creo que todos estamos descalificados, porque Jesucristo vino para dar su vida por todos por igual. Él no hizo excepción de personas. El pecado es pecado, tanto como la mentira, como la violación, es pecado ante los ojos de Dios. Un mentiroso con un homicida, los dos son pecadores, los dos están destituidos de la gloria de Dios. Los dos están muertos por el pecado en su vida. ¿Acaso Dios hace excepción de personas? A unos va a extender su misericordia y a otros no. La misericordia de Dios está disponible para todas las personas. La decisión es de cada persona si lo quiere recibir o no. Muchas veces he usado un ejemplo, no sé si sea de la vida real o no, simplemente me imagino. Imagínense a un hombre, tiene su esposa y tiene 3 niñas, para hacerlo exagerado. Una niña de ellas tiene 5 años, la otra 4 y la otra 3. Este hombre es malo en gran manera. Es un ejemplo solamente. Llega a su casa, agarra a su hijita de 5 años y la viola ahí delante de la esposa porque simplemente llegó enojado y la persona es mala y le va a dar su merecido a la esposa, le va a decir, vas a ver lo que le voy a hacer a tus hijas. Abusa a la de 5,
delante de la esposa, a la de 4 y a la de 3 las viola. Y luego delante de la presencia de la esposa las mata. Y por último mata a la esposa. Mi pregunta: ¿la gracia y la misericordia de Dios está disponible para esta persona? Esta persona, el perdón de Dios o el perdón que Dios nos dio por medio de la sangre de Jesús, ¿está disponible para este hombre o no? Para una persona así. Pero, dame tu respuesta. ¿Sí? Las escrituras declaran que Dios no se complace de que el pecador se arrepienta. Y aquí, ¿qué les dice Jesucristo a sus discípulos? Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Y se fueron a otra parte. ¿Qué dice la escritura? Que Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La maldad en las personas llega a ser tan grande, a unos niveles que como personas nos espantamos. Pero la gracia y la misericordia de Dios es para todo aquel que reconoce su vida de pecado y se arrepiente. En el caso del hombre que abusó a sus hijas, a veces Satanás los ata y los condena y van a vivir una vida miserable que no pueden con la culpa en su conciencia. Y es tan grande la condenación que Satanás pone en sus corazones, en sus vidas, que muchas de las veces se pierden en el alcoholismo, en las drogas, y no vienen a los pies de Cristo, pero hay perdón de pecados para la vida de una persona así. Habrá perdón también para algún marido que golpea a la mujer, a su propia esposa. Imagínense un marido que por el engaño de Satanás, por las cadenas, las ataduras en las cuales Satanás ha venido a destruir su vida, esta persona lo único que hace es maltratar, golpear el odio, sacar el odio que tiene en su corazón, y lo descarga contra su propia esposa, con la madre de sus hijos, que por cualquier cosita le mete de puñetazos a la esposa. Imagínense que un varón así llegue a patear a su esposa estando embarazada y amenazarla que si tiene hijos chiquitos, y decirle que después de que acabe con ella va a matar a los hijos. Y a la esposa dejarla casi como muerta, sangrando en el piso, a patadas, a golpes, simplemente porque no asió la casa, simplemente porque un hombre la volteó a ver en la calle cuando iban juntos o venían de un restaurante, y porque este hombre la volteó a ver, simplemente, ya te andas acostando con él, vas a ver llegando a la casa, y sopas. ¿Habrá personas así? Yo creo que sí. La pregunta
La gracia y la misericordia de Dios es para este hombre, o este hombre no tiene perdón de Dios, para estas personas, porque tanto hay como hombres como mujeres. Aquí estos discípulos le dicen a Jesús, ¿sí? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Les dice Jesús, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Humanamente hablando, es difícil para nosotros tener en el deseo de nuestro corazón de que estas personas sean salvas, de hablarles de la gracia y la misericordia de Dios. Pero a la luz de la Escritura, la sangre de Jesucristo fue derramada por el mundo entero, por toda la humanidad. Y estas personas, por cuanto son parte de la humanidad, están incluidas. El precio de la sangre de Jesucristo está disponible para Él. Un ejemplo. Esta botella de agua, cuando se compró, dice CRV, California CRV, California Redemption. Cuando uno compra una botella de agua, uno paga una cantidad mínima de dinero, 5 centavos en Estados Unidos, del importe de ese envase. Si alguien decide echar aceite de carro usado en esa botella, está sucia, está contaminada, o la aventaran adentro de la letrina y toda sucia, toda asquerosa, esa botella hay un precio que se pagó por ella. Por muy sucia que esté, esa botella tiene un precio. De igual manera, para toda persona, para todo hombre en este mundo, mujer, cualquier ser humano, hay un precio. Y ese precio es la sangre de Jesús. Hay perdón de pecados para sus vidas. ¿Cómo podemos, en lugar de condenarlos, alcanzarlos para Cristo? Que el Señor nos dé una perspectiva correcta de, en lugar de juzgar y condenar, orar por ellos y predicarles el Evangelio. Orar por la salvación de ellos, porque Cristo murió por ellos. Y la sangre de Jesús clama desde la tierra por el alma de esa persona. Lo único que tiene es que reconocer su vida de pecado, arrepentirse, y sus pecados les serán perdonados, sin importar lo asqueroso, lo sucio de su vida. Porque debemos de perdonar personas que llegan a hacernos tanto daño, porque la sangre de Jesucristo está disponible para que reciba el perdón de sus pecados. Padre Santo, gracias, Señor, te doy. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender tu misericordia. Ayúdanos en lugar de proclamar juicio contra estas personas, Señor, proclamarles el Evangelio. Decirles que el amor de Dios está disponible para sus vidas, que hay perdón de pecados para sus vidas, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. A toda persona que reconozca su vida de pecado y se arrepienta, para gloria y honra a tu nombre. Dios les bendiga ricamente. Tengo que concluir aquí porque tenemos que irnos a trabajar, se nos hace tarde, pero que la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo nos ayude a entender el amor de Dios para la humanidad. Y no juzguemos, sino al contrario, oremos por aquellos, por los homicidas, por los violadores, por todas las personas que hacen mal, porque ninguno de los seres humanos merece el perdón de Dios. Pero de todos modos, Dios nos amó, que dio a su Hijo unigénito para perdonarnos.
La sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado siempre y cuando reconozcamos nuestra vida de pecado y nos arrepientamos y vengamos a los pies de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.